estuvieron, porque hay gente que nos acompañó yo durante todo el día. Les vamos a contar, esta propuesta surge del grupo TG de Padre Estea Gualeguaychú, de Red Federal, que si ven esta pecherita, nos identifica bastante. Trabajamos en conjunto con WADER, con el Gabinete Tecnológico de WADER, a cargo de la licenciada Leticia Leonardi, conjuntamente con la municipalidad. Nosotros participamos mucho, hacemos proyectos para participación comunitaria, desde la Dirección de Poder Popular, Educación Popular, Sergio, Marcela, siempre insistiendo, hagan proyectos, y nosotros siempre tenemos algo abajo del brazo para presentar, y bueno, uno de todos los proyectos que presentamos es esta capacitación, y estamos felices de que hoy la podamos desarrollar. Nos acompañó también a pensar la Dirección de Integración y Accesibilidad. Hoy, bueno, la podemos hacer realidad después de un año de haber estado como amasando esto, y la verdad que estamos muy contentos. Es para nosotros importante dar a conocer, y sobre todo con Pamela, que Pame va a ser, este es el sexto, hace 6 años que estuviste en Gualeguaychú, ¿te acordás? La primera jornada fue en abril de 2015. Y siempre, o sea, siempre que te llamamos venís, y siempre venís con mucha información, con mucha cosa amasada, rumiada, con mucho conocimiento del día a día, y por eso siempre te vamos a estar llamando, porque es un saber que transmitís desde tu experiencia, sí, obviamente que estudias un montón, pero el acompañamiento que haces a las familias, y toda tu trayectoria. Ahora voy a contar un poquito. Nosotras nos conocimos en Santa Cruz. Pame es de allá, de Río Gallegos, y Pame es profesora superior especializada en discapacitados mentales y sociales, que es un título que por ahí ahora actualmente no tiene esta denominación, pero obsoleto. Claro, en ese momento el nombre, ¿no? De la Universidad de la Patagonia Austral, magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje de la Universidad de Flaxo y Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un posgrado de Didáctica de Ciencia, posgrado en Autismo y TGD, Coordinación y Gestión en la Dirección Provincial de Regímenes Especiales de la provincia de Santa Cruz. Fue directora de la Escuela Especial 10, coordinadora de la comisión ad hoc que realizó el documento de aportes curriculares para el abordaje de niños y jóvenes con trastorno del espectro autista, que esto se desarrolló en los años de 2006 a 2009, donde en Santa Cruz se hizo una apuesta muy fuerte a lo que era la inclusión educativa y lo que era la formación a los trastornos del espectro del autismo. En toda la provincia se formó a los docentes, a un grupo de docentes para poder trabajar con los alumnos con TEA, ¿no? PAME además se dedica a la enseñanza de habilidades sociales, habilidades comunicativas, la formación docente siempre para el abordaje de la diversidad, ¿no? Entre otras cosas, trabaja haciendo asesoramiento y coordinando equipos, ¿sí?, de atención de abordaje educativo para niños y adolescentes con TEA. Es supervisora también. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Cari, cerraste el tuyo, también no se escucha. No se escuchó nada de lo que dije. No. ¿Por qué no? Después de lo del micrófono, no. ¿Desde dónde no se escuchó? Desde cuando pediste lo del micrófono. Ah, bueno. Pero igual. Está bien. Y bueno, y cortito porque podría seguir hablando 3 horas, Pame, de todo tu recorrido, pero bueno, Pame coordina centros que son muy importantes, como por ejemplo la Cata del Pilar, coordina y supervisa, Eureka de Lobos, es cofundadora de Excelsium, que se dedica a... Yo
mi manera de verlo, ¿no? Es preparar espacios y preparar a los jóvenes y adultos para una vida autónoma plena. Me parece que ese es el objetivo de cualquier educador y de cualquier familia, ¿no? De alguna persona con TEA, que la persona sea lo más autónoma posible y que pueda desarrollar al máximo sus habilidades. Creo que lo demás podríamos, ya les digo, seguir hablando muchísimo, pero súper agradecida, Pame, de tenerte otra vez y yendo a... ¿Todos pueden ver la placa que compartiste? A ver, ¿están viendo? ¿Sí? ¿Están viendo la placa que hay una placa de la... Ah, ¿Sí? buenísimo. Genial. Me gustó el que creo que es de teatro, porque viene acá con Gualeguaychú, esto de las mascaritas y el carnaval, ¿no? Hubo profesoras ayer de teatro que, bueno, les gustó mucho y se van a reincorporar también en este taller. Bueno, bienvenida. Ah, buenísimo. Ahora, y te doy ya el paso para que comiences. Muchísimas gracias, Pame. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que están nuevamente acompañándonos y nos acompañaron ayer en toda la jornada. Bueno, desde ya a Leti y a Cari por permitirme compartir en este espacio, ¿sí? Algunas, nada, estrategias y consideraciones, ¿sí? Para lo que es el abordaje de los niños con esta condición, con esta diagnóstico. Ayer estuvimos trabajando fuertemente en lo que era la detección temprana, ¿sí? Y los indicadores de riesgo, aquellas cosas que desde el desarrollo uno puede observar, ¿sí? Y sin llegar tal vez a tener algún diagnóstico, también puede colaborar en el desarrollo o potenciar, ¿sí? Algunas capacidades, algunas competencias necesarias justamente para lo que hoy vamos a estar trabajando fuertemente, que es ese tránsito educativo por primaria y por secundaria, ¿sí? En principio, quiero comenzar, y algo que, bueno, justamente traía así como a pedido fuerte Leti, y parece que estuviésemos en sintonía. Nos pasa cada vez que nos juntamos a charlar temáticas, tanto con Cari y con Leti, nos pasó de encontrarnos en sintonía, preocupadas por todo lo que fue las propuestas virtuales, cuando recién comenzaba la pandemia, tuvimos así como un café virtual, donde, bueno, pusimos en la mesa todas las dificultades, los desafíos que se estaban presentando con la virtualidad, y la verdad que coincidimos muchísimo en nuestro pensamiento y en las herramientas y cómo apoyarnos, ¿sí? Cómo colaborarnos mutuamente en esto, ¿no? En las herramientas que se necesitan, y funcionar también como equipos. Particularmente a mí me gusta justamente hablar de desafíos, ¿sí? Que tenemos para avanzar, desafíos que tenemos que derribar, ¿no? O para lograr nuestras metas. Y en este momento, particularmente, en este momento, y me refiero a estos últimos 5, 6 años, si se quiere, y podría extenderlo a partir del 2008. En 2008 Argentina adhiere, ¿sí? A la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y esto genera un cambio importante en todo lo que refiere justamente a la mirada, ¿sí? De la persona con discapacidad por una parte, y por otro lado, todo lo que implica modificar y hacer lo necesario como sociedad para que las personas que tienen algún tipo de diagnóstico, algún tipo de dificultad,
que estén dentro de lo que es el paradigma de persona con discapacidad, puedan tener una vida plena, puedan participar en todos los contextos en igualdad de condiciones que los demás, con apoyos, ¿no? O sea, siempre pensando que ese contexto tiene que brindarle las posibilidades necesarias, la diversificación ya sea de materiales, la diversificación de accesos, ¿sí? Ya vamos a estar hablando un poquito de cada una de estas cosas, pero hablo desde el 2008 porque cuando se firma esa convención, y Argentina adhiere, es uno de los países que adhiere a la convención y a todo lo que en ello está escrito, fue necesario, ¿sí?, comenzar a revisar todas las políticas públicas referidas a discapacidad, desde las leyes, ¿sí?, en el plano de lo civil, de las cuestiones legales, todo lo que tiene que ver con lo arquitectónico, todo lo que tiene que ver con educación y con salud, ¿sí? Entonces, a partir de ello se realizaron numerosos cambios, modificaciones a las leyes, cambian la mayoría de las leyes, y esto implica resignificar nuestras prácticas, y esto también impacta en las decisiones y en las miradas y en el trabajo que había que hacer a puertas adentro de la educación, ¿no? Entonces, bueno, desde la tarea docente nos queda este desafío, resignificar esas prácticas para poder ser inclusivos. En principio, sí, como les digo, para poder llegar a lograr este desafío, yo siempre hago la pregunta en todas mis charlas, de cuántas personas, ¿sí?, que en este momento están en el sistema educativo, que trabajan con personas con discapacidad, y esto nos corremos solamente del diagnóstico de TEA, es con personas con discapacidad en general, pueden ser motoras, visuales, como digo, o sea, no es necesario que sean, no estamos hablando acá, cuando hablamos de la convención, solamente de personas con trastorno espectro autista, ¿sí? Es general. ¿Cuántas han leído el documento de la convención? ¿Sí? Me gustaría que puedan alguno contar si la ha leído, si tiene conocimiento. Pueden usar el chat para hacer esos comentarios con respecto a la convención, ¿sí? Me gustaría poder tener ese feedback, porque bueno, es el puntapié inicial. Si yo trabajo en cualquier espacio, llámese terapéutico o educativo, ¿sí?, con una persona que tiene o que cursa algún tipo de discapacidad, tengo que estar en sintonía con lo que esa convención plantea. ¿Por qué? Porque justamente están planteados dos marcos filosóficos muy importantes. Uno es el modelo de derecho y el otro el modelo social de discapacidad. Y son los modelos o marcos filosóficos con los cuales nos estamos manejando o debemos manejarnos, y muchas veces, y discrepan bastante de los modelos anteriores, ¿sí? El modelo social de discapacidad difiere muchísimo de lo que era el modelo médico, ¿sí?, en el que el paradigma que estuvo mirado todas las situaciones de discapacidad anteriores. Entonces, si nosotros no modificamos, si nosotros no avanzamos a tener consenso respecto a estos modelos filosóficos, vamos a estar en serias dificultades. No solamente eso, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea una serie de cuestiones en términos de derechos, ¿sí?, en los diferentes ámbitos, que puede ser que por ignorancia, justamente por no haber leído la convención, por no estar al tanto de esas modificaciones que se han hecho,
Y esto es a nivel mundial, ¿sí? Como les digo, Argentina adhirió en el 2008, con lo cual somos parte, estamos vigilados, hay un organismo que se encarga de mirar que cada país haya ido avanzando en estas políticas, ¿no? Y en estas decisiones. Entonces, si yo no la leí y trabajo con una persona con discapacidad, ya sea desde la docencia, desde lo terapéutico, incluso los papás, puedo estar incurriendo en este momento en una situación de vulneración de los derechos. Puedo estar siendo yo capaz, sin saberlo, porque no leí, porque no me anoticié de lo que allí decía, ¿sí? Nada, estar discriminando o realizando algo que va en desmedro de potenciar o permitir esa participación plena y demás. Entonces, a ver, ¿esto qué implica? Primero, sugerencia para todos los que están y no la hayan leído. Ya estoy viendo ahí algunos chats que, bueno, que nada, la confesión de que no lo han leído, así que los invito a todos, ¿sí?, que puedan tomar, hay varios modelos de convención, en este momento la convención ha sido traducida también a pictogramas, entonces uno trabaja la convención incluso con las mismas personas para que conozcan sus derechos. Hay un trabajo muy interesante hecho por Visibilia, que es una fundación que se encarga de traducir, de simplificar los textos en lectura facilitada, ¿sí? Si lo quieren buscar, Visibilia como fundación, bueno, ellos también hicieron el lenguaje más simple, la convención, o sea, han simplificado el lenguaje para que tenga una accesibilidad y justamente que todas las personas con discapacidad puedan también estar enteradas y saber cuáles son sus derechos y poder ser escuchados, ¿no? O sea, poder solicitarlos y ser escuchados. Y como les digo, esto es social, ¿sí? La convención no solamente impacta en la tarea docente, sino impacta en toda la sociedad, incluso con las familias, porque la convención, por ejemplo, trae algunas modificaciones importantes respecto a los derechos en cuanto a ser escuchados, que las personas con discapacidad sean escuchadas, que puedan tomar sus propias decisiones, que puedan, algo que trajo Cari hace un momentito, ¿no? El fin último de todo la tarea docente tiene que ver con ese dar o brindar, ¿sí?, esa formación en competencias para ser cada vez más autónomos, más autodeterminados, y esto implica respetar las decisiones de los jóvenes y de los adultos en esas etapas, y de los adolescentes. Ya vamos a ver a la tardecita también las diferencias, digamos, en estas dos, en estos dos momentos del desarrollo. Pero bueno, cómo nosotros vamos formando y vamos brindándole las herramientas a las personas para que puedan tener cada vez más autonomía y más capacidad de toma de decisiones. Entonces, esto a los papás también les cuesta, porque durante toda la etapa de la niñez, de la adolescencia, a ver, uno se acostumbra, y esto en general, ¿sí? O sea, más allá de los diagnósticos a los padres en general, y todos sabemos que cuando un hijo está transitando de la adolescencia a la juventud, nos cuesta a veces dejarlos crecer, que tomen sus propias decisiones, nos cuesta dejarlos que se equivoquen, los papás nos duele cuando nuestros hijos pasan situaciones complejas, pero es la manera de aprender y es la manera de poder también practicar justamente esa toma de decisiones, y a veces, nada, siempre le pregunto, o sea, todos los adultos tomamos decisiones todos los días, y a veces también nos equivocamos, y a veces nos equivocamos mucho. Entonces, el poder dejar crecer a nuestros hijos implica bancarnos, ¿sí?, que también se equivoquen, que también tengan que hacer cosas dos veces, que también tengan que practicar más para que algo salga bien, ¿sí? Digo estas cuestiones porque
vamos a ver que hay derechos, ¿sí?, que tienen adquiridas las personas con discapacidad, que a veces cuesta respetarlas, cuesta escuchar cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, y por sobre todo en términos, por ejemplo, de independencia, ¿sí? Muchas veces los papás, en este afán de cuidarlos, terminan bandeándose a lo que se llama sobreprotección, y a veces causa tanto daño como el no hacer nada, ¿no? Entonces, a ver, esto de... Sí, a ver, y en esto se convierte en una barrera a veces, y hay que trabajarla, y como les digo, o sea, a veces el miedo también paraliza, y a los docentes nos pasa exactamente lo mismo, pero aclaro esto porque la convención no es solamente para la gente que trabaja en educación o en la parte terapéutica, también es para quienes hacen las leyes en general, ¿sí?, los gobernantes, quienes tienen que dirigir, quienes hacen política, o sea, todas las personas tendríamos que conocer la convención y saber cuáles son los derechos que allí se establecen, ¿sí? Bien, dicho esto, segundo punto para poder avanzar en este desafío tiene que ver con que estemos siempre actualizados con las normativas. Las normativas, como les digo, van cambiando para poder favorecer estas prácticas de inclusión, estas miradas. Entonces, lo que estaba escrito allá cuando yo empecé mi carrera docente, que fue hace muchísimo, ya no existe más. Ya fue, o sea, cuando alguien en un colegio o en algún espacio educativo me dice, porque históricamente aquí hay... Bueno, históricamente, perfecto, servirá para los libros de historia, lo buscaremos en el libro de historia, en las anécdotas y en el libro histórico del colegio, pero yo, docente, tengo que estar actualizándome constantemente en cuanto a las normativas porque se van modificando, y eso implica que tenga que hacer a veces cosas nuevas, que tenga que correrme de lugares, que tenga que interactuar con otros actores de la sociedad, porque tengo un alumno que tal vez requiere un trabajo en equipo fuerte y necesito reunirme con otras personas o necesito capacitarme. Entonces, bueno, la normativa tiene que estar actualizada. Si no la tengo actualizada, como les digo, puedo incurrir en un error, y esto puede ser grave no solamente para la persona, sino que, bueno, para mi carrera también docente, ¿no? Así que, nada, los invito a que tengan lo más actualizada su carpeta de cuestiones normativas. Y por otro lado, en lo que es instituciones, a mí me gusta mucho compartir un material que sirve para justamente mirarnos y sirve para autoevaluarnos en cuanto a cuán inclusivos somos cada uno y cada espacio en el cual transitamos dentro de las instituciones educativas, que es el índice de inclusión. El índice de inclusión es un trabajo de Mel Alcon y Tony Atwood, que es muy interesante porque ellos lo que hacen es un desglose de cómo evaluar esos niveles de inclusión en una institución a partir de las políticas inclusivas, que sería lo más macro, ¿sí?, lo que compete, ¿sí?, a cuestiones como más macro, desde la dirección, desde los ministerios, los consejos, llámenlo como quieran, la parte como más organizativa. ¿Cómo serían esos niveles de inclusión en el contexto áulico? O sea, hay todo un apartado, digamos, y una forma de evaluar si los procesos que se están viviendo, que se están compartiendo en ese contexto áulico, son o no son inclusivos, colaboran o no colaboran con la inclusión de las personas en general, e incluso trabaja, ¿sí?, con lo que se llama, bueno, políticas inclusivas, prácticas inclusivas, ¿sí? Y vamos a avanzar un poquito porque quiero mostrarles, a ver,
de qué estoy hablando y tengo hechas las filminas. Bien, esto que ya les comenté, vieron, yo me voy avanzando en la... me olvido que pongo las diapositivas, pero bueno, ya conversamos esto, que la convención va más allá, digamos, de lo que es educación, impacta en legislación, en salud, ¿sí? Estaba muy compenetrada, Pame, no me di cuenta que no habías avanzado con las diapositivas. Sí, no, yo igual, me pasa, perdón. Para esto tengo los apoyos visuales, pero cuando me entusiasmo me olvido. Bien, básicamente volviendo un poquito al tema de convención, ¿sí? En el artículo 24 está especificado justamente todo lo inherente a educación. De hecho hay un grupo muy famoso, se ha hecho bastante conocido en toda la Argentina, que se llama artículo 24, y que son los papás y otras personas que, digamos, están interesadas en vigilar de alguna manera permanentemente que este artículo 24 no sea vulnerado. Entonces, en algunos momentos están atentos a modificaciones de las currículas, en modificaciones justamente de algunas normativas, a recibir los planteos de las diferentes provincias, o sea, esto, artículo 24, el grupo está en todo el país, entonces hay papás de todo el país, hay docentes, papás y una cantidad de personas de todas las provincias. Entonces, cuando hay algo que puede estar siendo vulnerado, que no está dentro de lo que el artículo 24 plantea o está saliéndose de ese lugar, automáticamente se encienden de alguna manera señales de alarma y se trabaja para que, bueno, esto vuelva a estar dentro de esos parámetros. La verdad que el trabajo que hacen es excelente, también tienen mucho de formación, o sea, han largado capacitaciones y formaciones virtuales, presenciales, y siempre están, digamos, ahí al pie de la batalla, si se quiere, en este tema. Pero digo, a ver, para los que quieren ir un poco más a indagar dentro de la convención, cuando se habla de educación, tiene que ver con ese artículo 24. Y acá están estas dos cuestiones filosóficas que les planteaba respecto al modelo social de discapacidad, ¿sí? Primer cambio o modificación en lo que es el paradigma, esto que les planteaba, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar desde un paradigma médico, donde lo que se hacía era, de alguna manera, focalizar, como bien decía Leti, todos los problemas, el que tenía el problema era la persona que tenía cierta dificultad o impedimento o alguna deficiencia, ¿sí? La mirada estaba puesta allí, y no solamente en que la persona tenía esa problemática, sino que además estábamos acostumbrados a usar palabras como, por ejemplo, derivar, ¿sí? ¿Les suena? O sea, cuando uno habla de derivación es porque para este lugar no puede participar, porque este lugar se cierra, entonces tiene que ir a otro lugar, ¿se entiende? Entonces es muy importante poder trabajar qué nos pasa también a nosotros con estos marcos filosóficos, porque la mayoría de los que ya tenemos unos cuantos años trabajando tanto en educación como en salud, con modelos anteriores, bueno, es todo un trabajo de habituación, si se quiere, de construcción personal, de desarrollo personal que tenemos que hacer, porque justamente en su momento, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando transitamos las etapas educativas, no estuvimos habituados a esto nuevo de un modelo social de discapacidad. ¿Qué es el modelo social de discapacidad? Es un modelo donde entendemos que este mundo, este planeta, está hecho para todos y que son nuestras decisiones de cómo organizamos este mundo, de qué cosas ponemos para que todos podamos participar y tener un tránsito, ser plenos en este vivir, en este disfrutar, en este mundo, esté para todos, ¿sí? Y no para ciertos grupos o para determinadas personas. Entonces, cuando uno habla de modelo social de discapacidad, estamos hablando
de que es el contexto, ¿sí?, el que va a estar habilitando o dificultando, poniendo barreras, ¿sí?, para que cualquier persona pueda participar plenamente y efectivamente en igualdad de condiciones con todos los demás. ¿Se entiende? O sea, a ver, la responsabilidad de esa participación está puesta en el contexto, en la sociedad y no en la persona. ¿Me siguen? Entonces es muy importante, por eso digo que si no han leído la convención y no están anoticiados que los modelos han cambiado, los modelos filosóficos de tratamiento con respecto a la situación de discapacidad se modificó, bueno, ya ahí estamos en un gran problema incluso filosófico nuestro. Y uno, a ver, insisto en esto, porque es el puntapié inicial, el punto de partida desde donde, a ver, el marco filosófico es mi presentación, ¿sí? Es, a ver, desde donde voy a tener mis pensamientos para tomar decisiones, es desde donde voy a anclar mi mirada hacia el otro. ¿Se entiende? Entonces, si yo todavía estoy plantado en que la persona con discapacidad es un problema, como planteaba Leti, o si la persona con discapacidad no puede o no tiene la capacidad para, estamos en graves problemas. O sea, hay que trabajar al interior de cada uno, hay que empezar a repasar o revisar, digamos, estos marcos filosóficos y empezar a entender que este planeta y este mundo sí nos pertenece a todos y todos tenemos derecho, porque el siguiente que viene es justamente sujeto de derecho. El enfoque de sujeto de derecho, que es el siguiente marco filosófico que modifica la Convención, tiene que ver con que todas las personas con discapacidades es un sujeto de derecho. A ver, y ser sujeto de derecho implica tener exactamente los mismos derechos que tenemos todos de acceder a todo. Vale decir que cualquier persona puede estar compartiendo al lado mío ese asiento de colectivo, tiene derecho a disfrutar, ustedes tienen esas termas que son divinas, y la verdad que, bueno, este mes visité una y me encantó ver justamente que así como yo estaba disfrutando de las termas, existía la rampa para que puedan acceder las personas al disfrute de igual manera que lo estaba haciendo yo. De hecho, vi varias personas usufructuando ese derecho, y la verdad que es un placer, o sea, ¿no? Esto de poder compartir y de poder, fíjense cómo un detalle tal vez tan simple que no nos cuesta, a ver, que no nos perjudica a ninguno, porque que haya una rampa de acceso a una pileta, ¿sí? A mí es más, si estoy media ese día con algún tipo de dolor, me va a facilitar, ¿sí?, el acceso si es que no tengo algún tipo de escaleras y demás. Así que bueno, nada, lo que estoy poniendo en ejemplo y en el tapete de la discusión, si se quiere, es que para poder avanzar en estos desafíos que tenemos en estos momentos, tenemos que estar ayornados, ¿sí?, y tenemos que trabajar fuertemente estos enfoques filosóficos, ¿sí? Esta presentación es como la pregunta, ¿de qué lado vamos a estar? ¿Sí? Acá no hay medias tintas en ese sentido, o sea, a ver, uno tiene que tomar un posicionamiento, y desde de educación, si se quiere, estamos obligados a tomar ese posicionamiento. ¿Para qué me va a servir? Justamente para toma de decisiones, ¿sí? Hoy no nos vamos a extender en lo que es calidad de vida, pero, a ver, uno trabaja fuertemente esto junto con otro modelo que para mí es también básico en mi trabajo y es el que me orienta todo el tiempo, que es justamente el enfoque de calidad de vida. Entonces, estas tres cosas son mi presentación, si se quiere. ¿Sí? Más allá de todo lo que dijo Cari, leyó y demás, a ver, mi presentación tiene que ver que adhiero, ¿sí?, y estoy convencida de estas dos cosas que hablé recién, y además de que todos tenemos derecho a tener una
no excelente, una mejor calidad de vida, una excelente calidad de vida, la calidad de vida que todos queremos, que cada uno de nosotros queremos para nuestras vidas. Entonces creo fuertemente en eso, y la idea principal tiene que ver con tener la mente puesta en derribar barreras, en transformar barreras. ¿Sí? Bien, vuelvo un poquito para atrás con respecto a poder cerrar la idea justamente del modelo social, ¿sí? Esto que les decía, que la discapacidad desde este modelo se ve como el resultado negativo, ¿sí? De esa condición, de esa deficiencia que tiene la persona, pero debido a las barreras, ¿sí?, que tenemos en nuestra sociedad, en el contexto, son culturales, aparecen a partir de las normativas, de lo arquitectónico, y ahora vamos a ver un par de ejemplos que sí son muy frecuentes y que nosotros evaluamos como barreras de contexto en los espacios educativos. Bien. Dicho esto, vamos a pasar un poquito a ver las barreras. Me gustaría ver cómo vamos, si Cari me podés dar feedback del chat, habilita tu micrófono. Ahí estoy, ahora sí. Sí, ya, para mí. Bueno, hubo comentarios, más o menos de 10, 3 habían leído la convención y 7 no, más o menos, por lo que vi. Hay chicas que trabajan en la cátedra en ISPED. Una de las chicas dice que cree que para generar autonomía debemos dejar de ver desde la discapacidad o falta de capacidad para algo por una mirada de que sí puede hacerlo con menos o más trabas, dificultades y a su ritmo. Todos aprendemos por ensayo y error, y para aprender hay que dar posibilidad de equivocarse en cuanto a aprendizaje. Y respecto de la normativa, es bueno conocerla, pero no quedarse solo con eso. No, ahora vamos a avanzar, totalmente. Pero bueno, si no tenemos la conocemos, estamos en arenas movedizas, porque no tenemos sustento de lo que queremos o lo que decimos, esto tiene que ser de determinada manera. Sí, o no lo utilizamos como herramienta, Cari, también, ¿eh? Claro. Muchas veces el desconocimiento de lo que es los marcos normativos hacen que no se utilicen herramientas que están a disposición y por desconocimiento no las usamos. Entonces, el saber que, por ejemplo, los chicos pueden transitar con un proyecto pedagógico individual, o el nombre que tenga en cada una de las provincias, no viene, digamos, al caso, pero sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Allí ese texto, digamos, que donde se escriben de alguna manera estos apoyos, bueno, existen en todos los lugares, los podemos utilizar, y desde todos los marcos normativos está habilitado. Lo mismo está habilitado el trabajo con los equipos, ¿sí? Y esto es un derecho. Entonces muchas veces nos encontramos con dificultades donde por ahí hay resistencia al trabajo en equipo, hay resistencia a la puesta de apoyos dentro del aula, dentro del contexto áulico, y todas estas cosas están habilitadas. Entonces, a ver, el tema de, sí, no me voy a quedar, obviamente, no me voy a quedar solamente con lo normativo, porque a esa normativa hay que acompañarla con acción. Y acompañarla con acción es que cuando se brindan estrategias de apoyo, estén en el día a día, estén en lo cotidiano, ¿sí? Y no que queden en las buenas intenciones o escritas en un acuerdo ahí en el acta que se hace en la dirección entre todos y después no llegue al aula. Me parece que fundamentalmente eso. Respecto a los marcos filosóficos, sí, la Convención plantea estos dos marcos filosóficos como nuevos, ¿no? O sea, y eso es lo que está en este momento circulando. Con respecto, si se quiere, a hablar un poquito sobre barreras, hay material, si quieren, se los puedo también facilitar, haceme acordar, Cari, que lo sume, existe lo que se llama el VAP, que es una evaluación justamente para los docentes,
para los directivos, o sea, para toda la comunidad educativa, ¿sí? Para poder evaluar justamente esos niveles de inclusión en esos contextos educativos, ¿sí? O sea, hay un protocolo que está bastante bueno, o sea, no es el índice de inclusión, pero está basado en el índice de inclusión, donde ya se ha normatizado, se ha protocolizado, si se quiere, ciertas preguntas que hacen a esa evaluación de barreras, ¿sí? ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta las barreras y sepamos cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación? Porque es lo primero que tengo que evaluar, además de las características y conocer a mi alumno, porque es allí donde voy a poder poner los apoyos, es allí donde voy a poder decidir cuál es el mejor contenido para ese niño o ese adolescente, porque es conociendo esas barreras en que me voy a poder posicionar, ¿sí? En la vida de ese niño. Entonces, voy a mencionar algunas y me voy a detener un poquito más en otras. Respecto a las socioeconómicas, ¿sí? Uno puede ver esas barreras a veces por ejemplo, la falta de acceso a cosas básicas, ¿sí? Y me refiero a alimentación, o sea, cuando un niño llega mal alimentado, que no ha desayunado, que la última comida la hizo en la merienda el día anterior en la escuela y demás, a ver, ahí ya tenemos una barrera grave, digamos, porque no se están pudiendo ni siquiera cubrir esas necesidades básicas, y todos sabemos que un niño que no está alimentado, que siente hambre, no va a estar pudiendo concentrarse en lo que dice la seño en el pizarrón, ni pudiendo aprender correctamente si no tiene eso cubierto. Lo mismo sucede en situaciones donde hay carencias ¿cómo se dice?, de higiene, limpieza. Me pasó una vuelta estar trabajando con un niño en un jardincito, la rutina de higiene, ¿sí?, de manos y demás, y estábamos tratando de enseñar esa rutina de lavado de manos, y recuerdo patente que cuando trabajamos esa generalización con la familia, no tenían baño en la casa, ¿sí? Entonces, a ver, el poder estar atento a cuáles son las condiciones socioeconómicas de una familia, también, a ver, es importante entenderlo, bueno, a qué barrera o qué cosas no van a estar, digamos, a disposición para que ese niño practique ciertas rutinas, por ejemplo, o pueda acceder, o sean diferentes, o por qué no las tiene aprendidas tal vez cuando ya llega, ¿no?, al colegio. Por otro lado, con respecto a lo socioeconómico, también suele suceder la dificultad que hay para acceder a medicamentos, al transporte, ¿sí? O sea, son innumerables la cantidad, pero queda claro por dónde va, ¿no? O sea, cuando hay una dificultad de dinero, ¿sí?, que hace la diferencia entre poder acceder o no acceder a algo. Otra de las barreras que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, son las barreras biológicas. Y acá tiene que ver con aquellas cuestiones, por ejemplo, si hay un niño que está atravesando un trastorno de sueño. Los trastornos de sueño, ¿sí?, son terriblemente disruptivos, no solamente para el niño que se despertó a las 3 de la mañana y se volvió a dormir a las 7, pero a las 8:30 tenía que estar en el colegio, o no durmió toda la noche, no volvió a conciliar el sueño, ¿sí? No solamente tenemos un niño que no puede aprender, sino que tenemos una familia agotada que no nos va a poder acompañar. Entonces, por más que yo le diga todos los apoyos que le tiene que poner a su hijo, no va a poder con su vida, ¿sí? Si hay algo que es bastante disruptivo y que uno lo ve, o sea, ese impacto en lo educativo, es un trastorno de sueño, por ejemplo. Así como otras enfermedades concomitantes, que en autismo hay varias, ¿sí? Las personas con trastorno de autismo tienen concomitancia con otras
cuestiones biológicas o de índole, enfermedades de índole más biológico, como por ejemplo dificultades en lo gastroenterológico, o sea, hay mucho estudio, ¿sí?, donde tenemos niños a los cuales es necesario desparasitación, muchos niños que transitan con alergias a las caseínas, los TAC, a las cosas con gluten. De hecho, bueno, hay bastantes papás que entendiendo esto y teniendo esa redireccionamiento, digamos, a la consulta médica, bueno, están niños en dieta, ¿sí? En dietas de, como digo, sin TAC, sin gluten, sin caseínas, o sea, dependerá de cada uno de los individuos qué es lo que necesita, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlas en cuenta. Y otra que no me quiero olvidar, que impacta muchísimo, son justamente las alteraciones en el procesamiento sensorial, ¿sí? Cómo cada uno de los niños, ¿sí?, procesa esa información sensorial del contexto. Así que bueno, son un montón de cuestiones y variables también que pueden estar apareciendo y se traducen, digamos, en barreras, ¿sí? Arquitectónicas son las más simples, o sea, saber si tenemos acceso, ya sea a través de una rampa, un baño adaptado, ¿sí? Son las cosas que uno ve respecto a las cuestiones arquitectónicas de la escuela. Los espacios, los tamaños de las aulas, a veces se pueden convertir en una barrera. Recuerden que cuando hablamos de trastornos de espectro autista, ¿sí?, uno está hablando de dificultades en las habilidades sociales y en la comunicación y el lenguaje. Me ha tocado acompañar niños en aulas que eran pequeñísimas, donde no había, o sea, hoy el distanciamiento social, olvídenlo, en esas aulas no existía, o sea, no llegábamos a 20, 30 centímetros entre una persona y otra, porque las aulas eran muy pequeñas. Entonces, para un niño que tiene una alta resistencia, ya sea al contacto físico o al entorno social, al contexto social, bien, un aula con un tamaño muy pequeño, nada, se ahoga, ¿sí? Se siente la misma sensación de asfixia que sentiríamos nosotros, no sé, abajo del agua durante una X cantidad de tiempo. Se asfixia, literalmente ese es el sentimiento que despiertan situaciones muy cerradas, muy pequeños, con poca luz, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver más que nada con barreras que pueden existir de tipo arquitectónicas. Falta de espacios, Zooms o lugares de usos múltiples, a veces algo que a mí me costó incluso comprender como barrera tal vez en el norte. Digo en el norte porque nosotras que venimos con Cari del sur estamos acostumbradas que todas las escuelas, por una cuestión de clima, por una cuestión climática, todas tienen gimnasio. O sea, no hay, de hecho, el gimnasio es el centro, digamos, de todos los establecimientos educativos. Y me ha sucedido de que cuando me mudo, empiezo a encontrar que los patios de las escuelas son al aire libre. La gran mayoría, o sea, son las aulas alrededor de galerías y el patio libre. Bien, para un niño con TEA, en las semanas de lluvia, ¿sí?, donde llueve una semana completa y donde no se puede salir al patio al aire libre, eso que es de índole arquitectónico impacta en su bienestar emocional, impacta en esa barrera de no poder tener el espacio ni los momentos que necesita para hacer tiempo fuera, por ejemplo, que es una de las estrategias que uno sugiere, o para ir a descargar, ¿sí?, en el caso de que haya también algunas cuestiones sensoriales. Entonces, fíjense en cómo a veces detalles, ¿sí?, también de esto de lo arquitectónico, impactan en ese bienestar emocional que necesitamos para poder aprender. Nos vamos a detener un poquito más también en lo que es lo curricular, lo metodológico y lo aptitudinal, porque justamente son las cosas que vemos fuerte, digamos, en el aula. Y administrativa, bueno, todos sabrán que es bastante engorroso a veces el poder hacer los trámites para contar con un maestro de apoyo, para un acompañante externo, todo el papelerío que implica
y lo administrativo para tener un niño con un PPI, bueno, todas estas cuestiones, las fechas, lo que se demora en recepcionar tal vez una planificación para luego poder hacer las adecuaciones que se necesitan, o o preparar los apoyos, eso tiene que ver más que nada con lo administrativo.